Gente, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. La hora que sea que ustedes estén viendo este video, y como pueden notar ya tenemos a Harley Quinn de la marca Revoltech. Esto es un knockoff que ronda en el AliExpress. Las imágenes promocionales, déjenme decirles que están muy nítidas. La caja aquí se nota que hay una falta de logotipos y demás cosas. Solo están las cosas que tienen referencia a la figura, a la fabricación y por supuesto las advertencias de riesgo de asfixia. Otra característica muy importante con estas bootleg es que, como otras figuras, se recuerdan el Doomslayer, también el Arkham Knight, tenían esta leyenda Max. Así que damos por hecho que este es un fabricante de bootlegs, el mismo que hizo al Spider-Man 2.0 Revoltech, ¿recuerdan? Para ver el contenido de esta bellísima pieza, pues dentro de la caja no hay mayor detalle. Con la figura viene esta base. Ok, para ver la presentación aquí la tienen. Pueden notar 3 pares de manos, unos patines, una herramienta para mover los ojos, un efecto de sonido, whoosh, dice, el martillo, el bat y 2 caritas. Para verla de cerquita, pues chequen el detalle de su molde. Se nota una calidad buena, aunque llega con los ojos todos torcidos y algunas partes del cuerpo muy desacomodadas, pero aquí, como pueden ver, ya dándole un poquito de compostura al modelo o al molde, ya ustedes pueden tener una figura muy femenina, muy estilizada. Creo que se nota bien, no pierde resemblanza con el personaje o con lo que nos muestra en las fotos de la caja. El detallito de las botas, pueden notarlo, creo que está muy bien hecha. Ahí tienen la suela. Y vamos a ver sus puntos de articulación. Harley Quinn nos ofrece movimiento rotatorio en los chongos o mechones. También tenemos movimiento de bisagra. Ahí se puede notar. Del otro lado la articulación está algo pegada. Tengan cuidado con moverla, no se vaya a romper. La cabeza pues tiene movimiento hacia atrás de esta forma. Muy amplio su rango de movimiento. Hacia enfrente también va a tener mucho movimiento. Y también obviamente está ayudado por el cuello. Vean, ahí tiene una bisagra que le ayuda a moverse. Del otro lado tiene un pin de doble bola. Ahí se alcanza a notar. Pero sí, está muy bien realizado el movimiento de la cabeza. En los hombros tenemos este abatimiento. Y pues ahí pueden notar que la articulación está un poquito impedida por el molde. Las sombreras que no se mueven. Pero ya buscándole la forma sí tiene un poquito más de rango hacia arriba, como pueden verlo. Es una articulación tipo las Figma con pin cilíndrico de un lado y ball joint del otro. Y obviamente pues tiene movimientos angulares y también le va a servir como movimiento de bíceps. Ahí pueden notarlo. Hacia acá de este lado no tiene mariposa, pero la articulación le da mucho rango. Pueden ver ahí que puede mover completamente el brazo hacia adelante, hacia atrás, rotación 360. Ya habíamos visto la rotación tipo bíceps. La unión simple en el codo le da este rango de movimiento. También va a rotar en su eje y obviamente del otro lado tenemos la articulación angulada para el antebrazo, como con todas las figuras Revoltech, la bisagra en la mano y el movimiento de rotación. Muy bien logrado. En el pecho está segmentado, aunque vean, si no está bien acomodada la figura, el pecho se va a ver algo raro. Ya me dirán ustedes en los comentarios si sí o si no, pero esta parte es sólida, no se está moviendo, tampoco se puede quitar para que no vayan a estar intentando, o para los que tienen dudas. Sí se puede mover en la parte de abajo, sí logra movimientos oblicuos. También la cintura le ayuda a moverse y también a ir todavía de manera más oblicua hacia los lados, hacia enfrente. Bien, este es un movimiento. Bueno, la carita ya se salió. Hacia atrás, este también va a ser su rango de abatimiento. Pueden notarlo. Las piernas, bueno, aquí las piernas se están moviendo un poquito de manera limitada. El split como tal no lo tiene, no abre. Está algo raro. Vamos a ver. Está algo raro. No se abre. Esto es lo más que nos va a dar con el split. Aunque pueden hacerlo de esta manera, que se ve así. Y en la pierna sí tenemos rotación. Ya si ustedes quieren lograr el split con movimientos así, pues ya va a ser cuestión de ustedes. Pero se va a ver un poquito raro, ¿no? Pero bueno, ya son cuestiones del molde hacia enfrente. Pues créanme que está bastante limitado hacia movimientos hacia enfrente, hacia atrás. El único movimiento que va a lograr es hacer hacia la parte de afuera, pero hay que girar la articulación de este modo y hacer el movimiento con la pierna. En la rodilla pues tenemos esto, una simple unión. Bien, movimiento de bisagra, obviamente tenemos movimiento en su eje y en la parte de abajo también vamos a tener la rotación angulada como con las articulaciones de los antebrazos. Y en el empeine pues tenemos esta bisagrota, tenemos el pivoteo o ángulo y la punta del pie va a estar muy pero muy funcional. Así que amigos, lo único que estoy viendo aquí un poco mal es la articulación de
de la cintura, la pelvis, bien. Creo que ahí debería tener una articulación que se mueve, pero es una sola con el molde, así que ese va a ser el detalle. Para la parte de manos tenemos estos puños cerrados, creo que se notan bien. Los colores son muy vibrantes, me gustan. Y el rostro que están viendo aquí pues es el que viene por default. Cosa peculiar con estas caritas pues es que se pueden mover los ojos, ahí pueden verlo. Creo que se nota muy bien, hacia el punto que ustedes quieran, pueden moverlos hasta dejarla con los ojos en blanco, pero bueno, ya cada quien decidirá. Tenemos este par de manos muy femeninas, ya depende de ustedes y la pose que quieran aprovechar, y noten el detalle del segundo rostro, un rostro con mueca. Bueno, y miren, tenemos este par de manos para sostener los accesorios con los que cuenta. Creo que tienen muy buen agarre, y de una vez aprovechamos para ver el bat. Ahí pueden notar que tiene un orificio para introducir un accesorio más que ahorita estaremos mostrando. Se separa también en esta parte para que ustedes puedan introducir la mano, para que no haya problema de que vaya a ensancharse de más o algo así. No se corre ni nada por el estilo, sostiene muy bien los accesorios. Vean el detalle del mazo, aunque gira aquí bastante y se separa de esta manera, pero bueno, amigos, ahí está. ¿Qué me pueden decir? Vean también el rostro de Harley Quinn. Este es el tercer rostro, con un ojito cerrado. El otro tiene la misma característica de las anteriores caritas, que pueden mover el ojo. Bien, y para seguir viendo esta belleza y sus accesorios, ahí tienen los patines. Creo que se están viendo de manera excelente. En la parte de abajo las llantitas no se mueven, no ruedan, para que lo tengan muy en cuenta. Vean la texturización del zapato, las cintas. De igual manera tenemos el patín rojo. Lamentablemente, amigos, al estarlos cambiando se molestaron las articulaciones, y es que están muy apretados los pies, tengan cuidado. Calienten con agua o con algún tipo de pistola de calor o la secadora para cabello, para que puedan hacerlo sin ningún problema. De otra forma no podrán intercambiar estos patines. Y aquí tienen el accesorio que les comentaba, que es para este tipo de mazo. Ahí lo tienen, cómo está entrando, cómo se articula. También se puede mover de esta manera, hacia arriba, hacia enfrente. Bueno, ya depende de la pose que ustedes quieran. Obviamente también puede girar. Lamentablemente, amigos, para que entre aquí tienen que devastar un poquito la entrada o hacer más grande el orificio. Como son dos accesorios, pues yo opté por devastar un poco el pin, para que pudiera entrar en los dos sin que se esté cayendo ni nada de eso. Pero pues vean qué figura tan hermosa, tan bonita. Ya para terminar con los accesorios, pues tenemos la manita de apóyame con tu like. Estas manos son individuales. Vean también un dedito para pues posarlo de la manera que a ustedes mejor les convenga. Muy bien, y para ver su escala, pues aquí la tienen comparada con otras figuras femeninas. Vamos a notar que mide de pies a cabeza, amigos míos, 14 centímetros, para que lo tengan muy en cuenta. Bien, mi gente, para terminar y como comentarios finales, solamente quería decirles que esta es una figura recomendada en un 80%. Eso porque la calidad es medianamente buena en cuanto a articulaciones. Fue lo único que me dio problema, además de que los ojitos vienen un poco apretados. Pero las articulaciones de las manos están separándose al momento de cambiarlas, están muy ajustadas. Los pies también están muy ajustados, incluso la articulación de la pierna roja para mí vino abierta, está rota. Así que puede tener ese problema también para ustedes. Ya vimos que la ingle también es un molde sólido en la articulación interna que tiene ahí, por ende no puede hacer el split de forma normal. Van a tener que usar la imaginación para poder hacerla que abra las piernas. Y bueno, les recuerdo que si les gustan mis videos, por favor apóyenme con su like, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto compartan con más gente para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. De mi parte, del día de hoy es todo. Les recuerdo que los links de la figura están en la descripción y nos vemos hasta la otra. Bye. Gracias y adiós.